Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos y bienvenidas a este tercer episodio de Libero mis pensamientos, el podcast. Un espacio donde vamos a tocar muchos temas, algunos controversiales, otros no tanto. Lo genial y maravilloso de todo esto es que aquí vamos a poder expresar lo que sentimos, pero sin miedo al que dirán, al ser juzgados, porque precisamente de eso se trata, de liberar todo aquello que pensamos, pero por no incomodar no decimos. Así que, sin más preámbulos, empecemos. Hoy les tengo un invitado súper especial. Bueno, todos mis invitados son súper especiales, pero este es muy especial. Es psicólogo, referente de salud mental y fundador del proyecto Comenzar de Nuevo. Démosle la súper bienvenida a Freddy Zavala. Cami, qué rico estar aquí contigo, qué rico compartir en este espacio y seguramente con toda tu audiencia, estas personitas que están escuchando estos mensajes tan poderosos y que además de lo que tú dices es muy real, es venir a conversar de las cosas que generalmente no conversamos y que muchas veces por estar llenos de miedos no preguntamos tampoco. Emocionado también de compartir aquí contigo. Y además qué rico que hayas mencionado un poquito de Comenzar de Nuevo, que es un Sí. producto súper lindo y es como para trabajar en esas cosas que generalmente no trabajamos y no las trabajamos porque no las conocemos en nuestro interior. Exacto. Y bueno, antes de decirles el tema del que vamos a hablar hoy, yo quiero conocer o que la gente conozca un poco de ti. O sea, cuéntame de ti, quién es Freddy Zavala, qué se dedica, mejor dicho, todo. Todo. Bueno, Cami, yo amo la salud mental, amo todo lo que tiene que ver con salud mental porque he vivido un proceso que tiene que ver con salud mental. A mis 20 años tuve un colapso a nivel emocional, financiero, personal, familiar. Todo ese fue el momento de la vida en el que todo se fundió y obviamente eso empezó a crear unas ideas no sanas en mis pensamientos y eso se convirtió cada vez en algo más grande, pero que no sabía cómo abordar, ¿cierto? Y por miedo a explicar o a expresar todo lo que sentía en ese momento, Por el que entonces, dirán, me imagino. ¿qué dirán? Entonces están los temas familiares, están los temas sociales. Todo eso me llevó a empezar a buscar ayuda. Y cuando encontré una ayuda muy idónea en ese momento, empezó un cambio extraordinario en mi vida. ¿Y qué ayuda fue? En ese momento me invitaron a un proceso de transformación. No sé si lo has escuchado, el coaching transformacional, que tiene que ver con herramientas muy poderosas que trabajan en las emociones de las personas. Y haberme encontrado con estas herramientas en ese momento de mi vida, hoy puedo decir me salvaron. Fueron una salvación para mí en ese momento tan crucial, tan drástico y tan complejo por el que estaba pasando. Pero duré más o menos 4 años en un proceso de sanación, de perdón, de amor, de transformación interna, que luego me llevó de una manera muy directa a decir, listo, ahora como todo esto que aprendí, todo esto que viví, se lo puedo transmitir a otras personas y puedo ayudar a otras personas con todo esto que tengo. Siempre creí que no era justo tener herramientas muy lindas para sanar y no compartirlas con otras personas y no ayudar a otras personas. Yo creo que al final se cumple eso de todos venimos a servir. Todo eso que sucedió fue solo la puerta que tenía que abrir para poder empezar a servir con el corazón a las demás personas. No, yo creo que es súper importante que nosotros hacemos más allá de... La gente piensa que, ay, no, estoy enferma porque me duele, que tengo gastritis o tengo alguna cosa, pero no nos preguntamos, pues, cada cuánto tú vas a un psicólogo, cada cuánto te haces como... Te autoevalúas, cada cuánto te criticas o te cuestionas de cómo vas llevando tu vida. Entonces a veces pensamos que solamente estar enfermo, que solamente necesita chequeo nuestro físico, pero no, nuestra salud mental no necesita. Yo, por ejemplo, me he dado cuenta que es muy importante lo de sanar nuestras heridas por medio, pues ahora que soy mamá. Entonces el tema, pues relativamente va a ser crianza herida. Entonces, yo, por ejemplo, ahora que soy mamá, me di cuenta que debía sanar tantas cosas de mi niña interior porque estaba proyectándole eso a mi hija, todo lo que no había sanado. Entonces, ahí me di cuenta que no, hey, primero tengo que
remediarme yo. Primero tengo que revisarme yo de dónde he sacado ese tipo de comportamientos, por qué no tengo paciencia, por qué no tengo empatía a veces con mi hija que solamente tiene 2 años, y por qué con las personas adultas de pronto sí. Entonces, por ejemplo, yo vi un video una vez que me cambió mucha percepción. Porque si de pronto, un ejemplo, tú vas a mi casa y tú riegas la gaseosa en la mesa, tú, Freddy, y yo enseguida voy a decir, ay, no, tranquilo, no te preocupes, yo voy a limpiar. Pero si mi hija lo hace, ¿qué voy a decir? Ay, Amelia, vea, regaste. No, o sea, le voy a hablar desde la rabia porque hizo eso, pero a ti te hablé desde la empatía. O sea, ¿por qué voy a tener empatía con una persona adulta que tiene su cerebro maduro y no voy a tener empatía con una niña que pues su cerebro ni siquiera se ha desarrollado? Entonces ahí me revisé. Es algo muy extraño y además muy bonito porque con el adulto muchas veces tenemos un lazo de amistad, pero no me estoy viendo reflejado, identificado. Lo que pasa con los niños es que por lo general sí se puede proyectar e identificar mucho de lo que nosotros somos o fuimos. Hay algo, Cami, que a mí me parece muy importante cada que tengo un usuario nuevo, que recibo un usuario, y por lo general es indagar un poco de acerca de cómo fue su crianza. Cómo fue su crianza, cómo fue su relación con mamá, su relación con papá, su relación con el entorno, si estuvo en un entorno seguro, si no estuvo en un entorno seguro, porque esto nos permite ver qué tanto se está proyectando de todo eso que el adulto vivió, qué tanto de eso se está proyectando ahorita, ¿cierto? Es muy bonito ver que cuando logramos sanar, porque cuando encontramos que listo, está justo allí la situación a resolver en ese niño o en esa niña que está herido o herida, empezamos a buscar un proceso de sanación. Y cuando sanamos ese niño, esa niña que está herida, inmediatamente la proyección del adulto es una proyección de amor, de compatía, de compasión, de compasión, es una proyección sana de sí mismos. Cambia absolutamente la forma en la que este adulto empieza a percibir la vida, a percibir su entorno y a percibir todo lo que sucede. Lo que pasa es que cuando somos chicos no entendemos, no sabemos darle forma o comprender todos esos momentos que estamos reprimiendo emocionalmente. Y cuando llegamos a una etapa de adolescencia, que por lo general sucede en la adolescencia, es como si se destapara una caja de Pandora y empezáramos a experimentar todas esas emociones que estuvieron mucho tiempo reprimidas. Pero lo que pasa no es que estuvieron escondidas o que estuvieron ahí tapadas, lo que pasa es que no sabíamos interpretarlas o darle forma cuando éramos muy niños. Pero cuando ya somos adolescentes y sabemos darle forma o interpretarlas, se vuelven mucho más agresivas y fuertes. Pero creemos que eso solo se queda en la adolescencia. Sin embargo, luego nos damos cuenta que con los años hay algunas cosas que empiezan a fallar en nosotros. Empieza a fallar nuestras relaciones amorosas, empiezan a fallar nuestras finanzas, empiezan a fallar una cantidad de cosas que luego decimos, venga, pero ¿esto por qué está sucediendo? Es muy bonito cuando la persona es consciente y se hace las preguntas de ¿esto por qué sucede? Voy a buscar ayuda para que me ayuden a interpretar toda esta información. Y esa ayuda se vuelve es como si bajáramos la cortina y empezáramos a dejar entrar la luz, aclarar toda esa información que estaba ahí escondida. Pero cuando el adulto no se permite abrir la cortina para poder dejar entrar la luz a través de la ventana, es mucho más complejo. Y hay adultos que se quedan y se quedan y se quedan repitiendo los mismos patrones y los mismos círculos porque simplemente no saben de dónde fue que salió, no saben de dónde es que está la situación. Incluso la negación puede ser parte del trauma. Hace parte, sí. Exacto. Una persona, por ejemplo, que no solamente es muy llevada de su parecer, es imposible como que uno pueda opinarle lo contrario porque digamos que se molesta. Que una persona que sea así como con imposibilidad de acuerdos, ¿qué pudo haber desatado eso en su infancia? Inseguridad. Es una persona, por lo general, las personas que se van en contra de hacer cambios son inseguras. Creen que salir de esa zona de confort en la que sí saben lo que está sucediendo, en la que sí saben manejar la situación y demás, si salen de allí pierden el control. O sea que realmente lo que hay ahí detrás es inseguridad. A mí me gusta... y que de pronto en la infancia le pudo haber pasado a ese niño inseguro. Todos interpretamos de forma diferente. Resulta que tú y yo...
crecimos juntos. A los dos nos pegaron de la misma manera. Okay. A los dos nos pegaron y fue muy complejo la situación de crianza. Pero resulta que cuando nosotros crecimos, nosotros le dimos una interpretación distinta en nuestro proceso. Cuando llegamos a la adolescencia, ¿te acuerdas que ahí es donde uno empieza como a darle interpretación a todo lo que está reprimido? En ese momento le dimos una interpretación distinta. Resulta que tú lo interpretaste como no me querían, mi cuerpo, mi forma de pensar, mi forma de ser, y eso empezó a generar inseguridades. Tú lo interpretaste desde ahí. Pero yo lo interpreté de una forma distinta. Yo lo interpreté, no me querían y no me importa, voy a ir a otros lados donde sí me quieran. ¿Me hago entender? Sí. Esa interpretación es lo que hace que seamos mundos tan diferentes. Los seres humanos somos universos distintos en nuestra forma de pensar y nuestra forma de percibir la vida. Por eso nunca lo mismo nos va a causar la misma reacción. Nunca. Pero sí hay como un poco de desigualdad en cuanto a los padres, incluso cómo son cuando son hijos varones, hijos mujeres. Total. Entonces, pues, el niño puede tener novia, pero si la niña de pronto compra un condón o le dieron un condón en la universidad. Una vez mi papá me encontró unos condones, incluso que yo ni siquiera había comprado, sino que me los dieron en la universidad. ¿Y eso para qué fue? O sea, que yo, ¿cómo así que y yo ni siquiera había iniciado mi vida sexual, pero los habían regalado en la universidad. Y ya él estaba armando de que ya yo había perdido pues la virginidad, que odio esa palabra, pues eso no significa que virginidad, no. Pero enseguida como en vez de acompañar y decir, ¿de dónde lo sacaste? ¿O por qué compraste? ¿Por qué te surgió la curiosidad de comprar un condón? O preguntar antes de una vez juzgar. Pero donde mi papá lo hubiera encontrado de pronto esos mismos condones a un hijo varón, no le hubiera dicho nada, pues le hubiera dicho, ay, mijo, qué bien. Entonces es diferente incluso cuando son diferentes géneros. Total, lo que pasa, Cami, es que nuestra cultura está permeadísima por creencias. Está permeadísima por limitaciones. Exacto. Está permeadísima por vivencias de otros. Y cuando nosotros estamos creciendo, nos enseñan a vivir a través de esas creencias, a través de esas vivencias de los demás y a través de una cantidad de cosas que no son de nosotros, que solo nos las están enseñando. Y nosotros, cuando somos adolescentes y no sabemos elegir o decidir por nuestro propio medio qué es lo que queremos, no somos conscientes de que sí podemos elegir la vida que nosotros queramos, de que sí podemos elegir el entorno que queramos, de que sí podemos elegir una cantidad de cosas. Pero el no ser conscientes de todo eso que sí podemos elegir es lo que hace que tomemos todo lo que no nos pertenece. Sí. Entonces terminamos tomando una cantidad de cosas que son de papá, terminamos tomando una cantidad de cosas que son de mamá, terminamos tomando una cantidad de cosas que son del entorno. Yo recuerdo mucho que a veces nos dicen en la casa como, eres igualito a tu tía, sí. Eres igualito a fulanito, peranito. Y lo que pasa es que en nuestro proceso de crecimiento copiamos muchas actitudes que no son de nosotros, que son de otras personas del entorno. Y es lo que hace que al final nos digan, eres igualito a tal. Pero cuando uno se hace consciente de que puede decidir quién es, cómo es, y se apropia de eso, entonces también tiene el poder de decir, ¿sabes qué? Mamá, esto es tuyo, no me pertenece. Papá, esto es tuyo, no me pertenece. Y es lo que hace que entonces nosotros pongamos un límite entre lo que es de nosotros y entre lo que realmente no es de nosotros ni nos interesa. Es un tema así de gigante. Sí, porque incluso cuando uno reconoce eso, es incluso ahí difícil de mantenerlo, porque, por ejemplo, yo sé que soy una persona impaciente, pero eso, pues la raíz de ese problema fue porque a mí no me tuvieron paciencia. Mi papá, por ejemplo, me acuerdo que él me enseñaba, él nunca me enseñó a hacer tareas con él porque solamente se sentó en la vida una vez a enseñarme a sumar y a restar. Y ese día me pegó toda la tarea, o sea, desde que se sentó me pegó cada vez que me equivocaba. Entonces, ni siquiera era permitido para mí equivocarme y yo ni siquiera le estaba haciendo caso a lo que me estaba diciendo, sino que por medio del miedo adivinaba como la suma y la resta. Entonces él me hablaba así con mucha rabia, con mucha ira y no me tenía paciencia. Entonces ahora yo me di cuenta de que soy una persona impaciente y entonces
lo he trabajado y aún así a veces me cuesta manejar la situación, porque entonces a eso me refiero, si eres consciente de lo que te pasa y es difícil como sostenerlo, ahora las personas que ni siquiera se hacen conscientes de eso que tienen que trabajar. Aquí es donde todo esto que estamos haciendo funciona, Cami. Aquí es donde la gente puede realmente descubrir si hay algo que necesita modificar en sí mismo. Es en estos Exacto. espacios donde conversamos, en estos espacios donde otros ya pasamos por esa misma situación y le decimos, venga, por aquí puede ser, por aquí encuentra el caminito. Porque lo que tú decías es muy real. Somos una cantidad de cosas que aprendimos, pero también somos una cantidad de cosas que no aprendimos. Si tú Ujú, hubieses estado con alguien que te hubiese enseñado a ser paciente, seguramente fueras la persona más paciente del ujú. mundo, porque alguien te enseñó las herramientas, pero nadie te las dio. Entonces, como nadie te las dio, ahora te toca a ti aprenderlas. Yo soy impaciente, mira cómo te hablo de la interpretación. Yo soy impaciente porque una tía me golpeaba Sí, mucho. ok. En algún momento de mi vida mi mamá nos dejó al cuidado de una tía. Ella me golpeaba mucho y me golpeaba por todo. Ujú. Y si no comía a Lo que ella tiempo me decía. golpeaba y si no, todo, por todo era un golpe. O sea, por todo sabía que lo que podía recibir era un golpe. Ujú, Nunca pensé en que iba a recibir una caricia de ella. Y mi interpretación para eso también habla de la impaciencia. ok. Para mí todo tiene que ser rápido, para mí todo tiene que ser Ujú, ágil, para mí todo tiene que ser ya. Y hace que sea impaciente. ujú, Ahora, uno puede pelear con todo, con todas estas cosas que aprendió, o puede decidir irlas desaprendiendo a ritmo y ujú, a forma. Es, yo no le puedo decir a mi cerebro que desaprenda en 2 días lo que ujú. aprendí en 10 Toda la años, vida. toda la vida. Es Inclu- imposible. Pero aquí es donde realmente esto que estamos haciendo Ujú. nosotros funciona, porque seguramente muchos de los que nos están escuchando en este momento Han pasado. han pasado por ahí. Incluso también con el tema de la religión. Yo, por ejemplo, tengo una amiga que se ha aguantado muchos maltratos como de su pareja por el simple hecho de que, ay, pues es que yo sé que suena muy cliché y que lo hemos escuchado mucho, pero aún así se ha escuchado mucho y se sigue repitiendo. O sea, literal, ella está ahí porque ay, el matrimonio es para toda la vida, o sea, y literal todavía hay personas que se quedan aguantando por eso, por la religión, por el culto, como se le llama, como por ese tipo de cosas. Entonces yo pienso que ni la religión debe hacer como que tú aguantes maltratos o por la religión que aprendiste en tu infancia o por lo que así fue que te dijeron. Sabes, Cami, hay algo que todos deberíamos aprender y es a convertirnos en el observador. Ujú, En el observador de nuestra vida, de nuestro entorno, de nuestra cultura, del lugar en el que nosotros estamos. Lo que tú dices es real. Las personas muchas veces nos sumergimos en las creencias, nos ujú, sumergimos en las religiones, nos sumergimos en los limitantes y no es que lo hagamos porque, ay, no, queremos y ujú. queremos estar fundidos allí. No, es que no nos damos cuenta que estamos inmersos. Pero que cuando uno se vuelve el observador y uno dice, venga, me Mm, voy a salir de la película, de ahí de la película en la que estoy inmerso, me voy a salir, voy a ver cómo funcionan las religiones a través de todo el mundo, en todos los países, y me doy cuenta que en otros países aceptan cosas que en este país no, y que en otros países hacen cosas que aquí no, ujú. y que hay una cantidad diversa de creencias y religiones. Entiendo que, ok, Y de formas de vivir la vida, solo pues, estoy o sea, inmerso en una película, ay, pero cuando me vuelvo en el observador puedo volverme analítico con toda la información de alrededor. Y cuando me vuelvo analítico empiezo a elegir. Y cuando elijo soy el que decide. Y en este momento yo decido definitivamente la religión. No, ujú, la religión, o sea, estamos hablando de religiones, que son exacto. muchísimas. Pero cuando hablamos de fe, de creer, de confiar en Sí, algo, claro. todos tenemos algo en qué creer, en qué confiar. Y si no, no pasa nada. Es una decisión muy personal, muy propia. Pero con esto hay que volverse el observador. Cuando me vuelvo el observador de adulto, me doy cuenta que hay un niño en mí que está lastimado, que hay un niño en mí que puede estar herido, que hay un niño en mí que aprendió una cantidad de cosas que tal vez no son las que yo quiero y necesito para este momento de mi vida. Exacto. Y, por ejemplo, cada vez que la gente dice, ay, no, así soy yo y no voy a cambiar.
Ese tipo de, pues cada vez que hacen eso, están como perpetuando ese niño interior herido y no estás dejando que el adulto se haga responsable como de esas emociones de manera distinta. Entonces, esa es como la invitación, o sea, como que tú te des cuenta. No necesariamente tiene que ver incluso con que recibiste golpes. O sea, hay muchas formas de saber que fuiste herido sin necesidad de golpes, porque es que de eso hablábamos en el capítulo anterior, de la violencia psicológica, de cómo es tan silenciosa, de cómo puede hacer tanto daño. Entonces, por medio de incluso de chantajes o por medio de premios, incluso cuando fueron negligentes o permisivos con nosotros, también afecta de manera negativa tu adultez, porque entonces te hace una persona dependiente de tu familia, de tus padres, y te hace incluso saber que es que no puedes sobrevivir de manera propia o de manera individual. Cami, ahí hagamos algo con todos los oyentes en este momento, hagamos algo muy interesante. Ok. Piénsense en su vida como si fuera una película, como si su vida fuera una película. Y esta película tiene varios personajes. Vamos a poner uno de los primeros personajes, es el ego. Denle forma a este personaje. Mírenlo, es un personaje grande, robusto, Ujú. fuerte. Pero también van a poner otros personajes. A un personaje le van a llamar la razón. A otro personaje le van a llamar victimismo. A otro personaje le van a llamar postergación. Estas son muchas de las cosas que nosotros defendemos en nuestra vida. Cuando nosotros decimos, así soy yo, ¿a quién creen que Ujú. estamos defendiendo de esos personajes que Claro. ustedes acabaron de crear? Al ego. Estamos defendiendo un personaje. Es solo un personaje que nosotros nos hemos creado. Y ese personaje, por lo general, su raíz es el miedo. El miedo a no ser escuchado, el miedo a no ser tenido en cuenta, el A miedo a equivocarse, equivocarse, el miedo a una cantidad de a cosas. fracasar. Todo eso va en el miedo. Y entonces ahora nos vamos al de la razón. Y entonces cuando empezamos a tener conflictos y a creer solo en el Ujú, yoísmo, en yo tengo la razón, yo ujú. estoy en lo correcto, también estamos defendiendo un personaje. Lo que quiero con esto es que ustedes puedan interpretar y ver su vida como si hubieran muchos personajes que a veces peleamos demasiado por esos personajes sin tener ningún sentido. Ujú. Peleamos demasiado por el personaje del ego, peleamos demasiado por el personaje de la razón, peleamos por el personaje del control. Y que estos personajes lo único que hacen muchas veces es aumentar el dolor que nosotros sentimos en nuestra vida. Yo hago mucha alusión al personaje del control. Cuando éramos niños, que había un solo televisor en las casas, no sé, en mi casa había un solo Ajá. televisor para todos, y mi hermana y yo somos muy contemporáneos, queríamos ver cosas diferentes. Y cuando íbamos a tomar el control y el otro lo tenía y nos íbamos a los golpes y A pelear. terminábamos lastimados, así maltratados, es lo mismo, solo que no nos damos cuenta, de adultos nos pasa lo Exacto. mismo, cuando queremos controlar todo nos Ujú. duele, solo que ya no nos duele físico como si nos pegaran, nos duele en la espalda, Exacto. nos duele en el cuerpo, pero ya es un dolor de cansancio, de quiero controlarlo pero no funciona, ¿cierto? Y esto se vuelve impotente, todo eso. Mírenlo desde la película y son una cantidad de personajes que cuando uno se hace consciente empieza a decir, ok, Mm, este personaje ya no necesita estar en mi vida. Hay dos raíces, Cami, que son muy importantes para poder entender el tema de los personajes. Amor y miedo. ok. El ser humano tiene esas dos raíces que son propias, son la raíz de todo lo que hacemos, el amor y el miedo. Los personajes de ego, los personajes de razón, los personajes de conflicto, todos esos personajes vienen del ego, del miedo a perder, del miedo a Ujú. fallar, del miedo a una cantidad de cosas que lo que hace es convertirse en un personaje para poder crear un muro o una barrera. Ajá. Lo que no sucede con el personaje del amor. El personaje del amor es fluido, nuestra raíz del amor es fluida, es la esencia de lo que nos habita, es la esencia de lo que somos. Todos lo que hacemos lo hacemos generalmente por miedo, pero cuando hacemos las cosas por amor entendemos que las relaciones son en libertad, que el dinero es en Ujú. libertad, que una cantidad de cosas que están a nuestro alrededor, si se viven con amor y desde el amor, son libertad y son sanas y son buenas. Sí. Aparte que, por ejemplo, yo también pienso que
Criticamos mucho a los niños que hacen pataletas, que hacen berrinches. Pero entonces la gente no sabe que, o digamos no se da cuenta que nosotros los adultos hacemos muchas pataletas. O sea, ¿cuándo se hace pataletas? Cuando se lanzan indirectas, cuando es despectivo, cuando se grita, cuando se insulta, incluso cuando en pareja se hace la ley de hielo, eso de no hablar, eso incluso es violencia psicológica. La ley de hielo de que estás en pareja y, ay, entonces como mejor contigo no te hablo. Entonces todas esas pataletas que hacemos nosotros los adultos que en realidad no vemos que nos estamos comportando de manera inmadura. Y siempre decimos no. Y cuando un niño hace una pataleta, entonces no tenemos como la paciencia y como la forma de abordarla, pero no vemos que es que nosotros también hacemos muchas. Todas esas pataletas, como dices tú, Cami, hacen referencia a un niño herido, un niño que está muy lastimado. Hace pocos días me encontré con una... Estábamos en la calle hablando. Éramos dos profesionales conversando un tema y cuando uno está conversando un tema está tan concentrado que a veces no mide lo que está sucediendo en el entorno. Resulta que una persona de edad se acercó a nosotros a ofrecernos un tinto. Okay. Pero realmente pasé por alto, o sea, no me di cuenta, no escuché, estaba tan concentrado en la conversación y la persona que estaba conmigo, después de que el señor giró y se fue y estaba renegando, yo tampoco escuchaba qué era lo que renegaba, pero la persona que estaba conmigo sí. Y la persona que estaba conmigo le dijo, venga, venga, deme un tinto. El señor se devolvió renegando y se devolvió insultando. Y se devolvió, es que los profesionales, es que ustedes, que son una... Y empezó a lanzar una cantidad de expresiones que eran fuertes. Yo solo lo miraba y lo miré con compasión. Era como, ¿por qué estará sufriendo? ¿Por qué estará sufriendo siempre que alguien llega a nosotros con actitudes tan fuertes como los berrinches, como eso que hacíamos de niño, pero que ahora de adultos lo hacemos de una forma distinta, con palabras diferentes y todo, con un contexto de vida diferente? ¿Quién te hizo tanto daño? ¿Qué te pasó? O sea, ¿qué fue lo que sucedió? Por lo general, todo lo que realmente hacemos y nuestra vida se puede resumir a cómo fue nuestra infancia, qué fue lo que sucedió ahí, qué nos hicieron y por qué nos hicieron tanto daño. Yo creo mucho en una frase que dice, todo niño que no es protegido por su tribu, de grande quema la aldea. Uy, sí. Esa frase, no recuerdo el nombre, no es mía, obviamente, okay. es de autoría de alguien, pero me parece una frase de mucho poder. Claro. Y la viví en carne propia. Yo crecí en un entorno donde no había protección, donde no estaba la figura materna, donde no estaba la figura paterna, en un entorno donde tocaba sobrevivir, defenderse. Cuando llegué a mi etapa de adolescencia, fui el desastre más grande que podía haber. O sea, yo miro a los jóvenes hoy con los que me encuentro casi todos los días y es cómo puedo ayudarte a mejorar o a salir de esos estados en los que muchas veces los jóvenes nos fundimos solo porque no sabemos cómo podemos salir de ahí. No es porque seamos malos, solo no sabemos cómo salir de ahí. Y digo, ¡guau! Esta frase literalmente fue lo que sucedió en la etapa de adolescencia. Fui agresivo, fui dañino, fui un desastre con los míos, lastimaba emocionalmente a todo el mundo y lo único que quería era que sintieran todo lo que ya yo había sentido. Lo que quería era transferirles ese dolor y mi forma de transferírselos era haciendo daño, era haciéndoles daño. Luego, ahora con los años uno entiende que todo lo que uno hizo. Qué teso quererle transferir el mismo dolor que uno siente a los demás y que cuando estamos grandes lo hacemos de una forma mucho más destructiva, hiriente y demás, pero es todo el caos que guardamos adentro, todo ese caos que teníamos ahí reprimido que solo empezó a buscar las formas de salir. Pero también es aprender, Cami, a ser compasivo con esas circunstancias porque cuando somos adultos nos damos muy duro. La gente nos dio duro cuando éramos niños y cuando somos adultos nosotros también nos damos muy duro, nos regañamos demasiado, nos culpamos demasiado, como si a toda hora lo estuviéramos haciendo mal. Y no siempre lo estamos haciendo mal, solo no sabemos cómo hacerlo mejor. Pero cuando uno aprende las herramientas para cómo hacerlo mejor, estoy segurísimo
que tú hoy cada día buscas herramientas cómo criar mejor a tu hija. Así. Cómo crearla mejor, aunque te lastimes, te golpees y digas, no debo hacerlo, Sí. esto no tiene por qué suceder. Uno está buscando Uno las como que se echa herramientas. el látigo a cada ratico. Claro, entonces, ¿cómo eso va a dejar sanar al niño que está ahí herido si a toda hora me estoy culpando y lastimando solo porque no sé cómo hacerlo mejor? Es allí donde estos espacios funcionan, sirven, nos enseñan, nos ayudan, Sí. porque nos están enseñando a cómo hacerlo Exacto. mejor. Y aparte de que es que no, eso no solamente vive en tu cabeza, o sea, todos pasamos por eso, o sea, todos en algún momento hemos sentido en nuestra niñez algo que no nos gustó, entonces todos tenemos como un niño herido, sean unos más que otros o unos problemas peores que otros, pero todos. Así que fue como lo más duro que tú recuerdes de niño que no has podido olvidar así, lo que tú digas, qué teso, yo, ¿cómo viví esto? ¡Uah! Yo creo que tocas un lugar en mi corazón que es Ay. muy... Hace poco lo recordaba en una conversación con alguien y eso me aguaba los ojos, es muy teso. Y es cuando nos tocaba dormir con el perro, a mi hermana y a mí. Ok. Y no estoy diciendo que dormir con el perro sea malo. Estoy diciendo que es complejo cuando nos toca dormir con el perro en el piso y si nos cierran la puerta de la casa, afuera, bajo el frío. Mi ¿Cómo? hermana y yo fuimos muy valientes. Éramos muy niños y siempre digo como no teníamos por qué vivirlo, digo que era injusto. Pero la persona que nos cuidaba en ese momento de nuestra niñez era de un corazón muy duro, muy duro. Y saben que las casas viejitas, imagínense las casas de antes, las casas de pueblos, tienden a ser la casa, pero Ujú, atrás en una choza está la cocina o el ujú, fogón ajá. que era fogón de Como, leña. ujú. Y que estábamos en medio de la oscuridad y en medio no había luz o no era tan asequible la luz en ese momento. Solo no entiendo, yo todavía me O pregunto sea, y pero no porque, o sea, entiendo. esta persona las ponía a dormir en la cocina. Siempre dormíamos en el piso, Ok. eso no cambiaba, siempre dormíamos en el piso. Y esa persona sí ¿Se vivía acuerdan que existían como unas esteras que eran sí, ajá, como en hoja? La sí, verdad sí. no sé cómo Ah, no, de qué no. hacen eso. Eran unas esteras Ok. largas, cafecitas. Sí, sí. Mi hermana y yo dormíamos en una estera. Como en ese tiempo de antes se utilizaba el toldo. Ajá. El toldo tenía huecos por todos lados, Ah, es decir, era como dormir afuera del toldo. Y no sé, creo que a veces solo no quería que durmiéramos adentro. Entonces, cuando dormíamos en la sala, porque estaban las ujú. habitaciones, pero nosotros no podíamos dormir en las habitaciones, teníamos que dormir en la sala, en la esquina donde dormía el perro, Ay, ahí no. dormíamos. Y cuando no nos quería dejar entrar, solo no nos dejaba, solo cerraba la puerta. Y ya. Y teníamos que dormir en el piso, que era de tierra, obviamente, de la cocina, que era fuera de un lugar de protección, afuera de la casa. Nos sentíamos desprotegidos. Obvio, desplazados en... Es como, no sé, todavía me pregunto y por eso es un lugar en mi corazón que no está herido porque me he encargado de sanarlo y abrazarlo y amarlo, pero que siempre me ha dejado con dudas. Es como, ¿por qué alguien hace eso? Y esa persona que, o sea, tú te la encontraste ahora que estás Sí, grande, sí, sí. o es de tu familia, es de tu Hace familia. parte de mi familia Ok. y me he encontrado con esa persona varias veces. ¿Y cómo es Creo esa que al final relación? no ha cambiado, no ha cambiado mucho. Creo que al final sigue siendo la misma persona en diferente forma. Me la encontré cuando estuve ya muy grande, igual no tenemos una relación muy cercana, no tenemos como que nos vemos Ok. siempre, no, es familia lejana. Pero sabes qué, Cami, yo un día elegí no guardar Rencor. rencor en mi corazón y no por las demás personas, es porque es una maleta que es mía, pues mi corazón es mi maletica y yo decido qué poner ahí. Si poner cosas que me pesen o definitivamente poner cosas que no pesan y las cosas del amor no pesan. Ser amor y actuar con amor y vivir con amor no pesa, es una cosa, uno vive liviano, vive con ganas de Ujú. ayudar, de impactar, de abrazar. ¿Y tu hermana?
Mi hermana es otro cuento. Ella como Mi hermana es afrontó otro eso. cuento. Mi hermana sí afronta o ha afrontado. Lo que pasa es que yo necesitaba vivir un proceso de sanación y me di la oportunidad de vivirlo, más o menos Ok, unos 4 años. Pero mi hermana todavía apenas está haciendo pinitos ok, para su proceso de sanación. Y es su proceso y yo jamás, obvio. nunca la he presionado a que no sienta en su corazón todo lo que siente, solo que sí se siente muy lastimada y herida también por todo eso. Claro, Obviamente lo que se necesita para esto es sanar esas heridas, sanar el corazón. Pero ese no es mi trabajo. Mi trabajo es ser su hermano, exacto. más no ser el salvador. Exacto, cada quien es responsable de sus emociones y de livianar pues como todas esas cargas que tenemos. Ahí es cuando, digamos también cuando en la pareja buscamos refugiarnos o encontrar la felicidad en esa otra pareja. Cuando pues o cuando culpamos a las personas porque nos hicieron daño. Es decir, eh, yo te pego, yo reacciono de manera, digamos que tú me insultas y yo reacciono y te pego. Y entonces tú me vas a culpar, yo te voy a culpar a ti porque me insultaste, pero no me hago cargo de mi reacción, de que no debí reaccionar de esa manera, así tú me hayas echado mierda. Así. Entonces, exacto, culpamos a la otra persona porque yo lo he hecho muchas veces pero culpamos a la otra persona porque nos insultó, pero nosotros no nos cuestionamos de la reacción. Culpamos, vamos a ponerlo en un contexto para que no lo Sí, dejemos abierto. Y estoy seguro que muchas de las personas que nos están escuchando en este momento tienen sus relaciones, sus ok. parejas o han tenido alguna relación, alguna pareja. Por lo general culpamos mucho a nuestras parejas de lo que sucede en nuestras Ujú. vidas o cositas muy pequeñas. Les culpamos de no moviste la mesa, no moviste la silla, no, de una cantidad de cosas que son pequeñas. Y a veces lo que estamos culpando allá en nuestra pareja es lo que está en nosotros. Solo que no somos conscientes de que eso que estamos culpando en nuestra pareja está en nosotros. Y de hecho a mí me ha llegado a suceder, me ha llegado a pasar, he llegado a culpar sin darme cuenta que eso que estoy culpando realmente es porque está dentro de mí, Ujú. algo me está enojando de mí. Lo que hago es exteriorizar eso. Importante ser consciente y luego decir, discúlpame, esto tenía que ver conmigo, no tenía que ver Exacto. contigo, era yo quien debía hacerme cargo de esto. Pero esa culpa que tiramos siempre hacia afuera, Cami, tiene que ver con todo lo que hay en Ujú. nosotros. Y hay algo que debemos entender y es que nuestras parejas, nuestras relaciones son unos espejos. Nos están enseñando una cantidad de cosas, pero nosotros no las vemos, solo somos con los ojitos Ujú. como cerrados y empezamos a discutir y pelear. Y tal vez lo que me está enseñando mi relación es que no tengo paciencia. No me estoy dando cuenta de que me está Ujú. enseñando a ser paciente porque estoy tan enojado por lo que está Ujú. sucediendo que estoy desgastándome alegando y discutiendo. Como si eso fuera a cambiar a nuestra relación, pero eso no cambia. Exacto. Discutir no necesariamente cambia, pero a veces tener una conversación de, mira, esto que tú estás haciendo realmente me está haciendo daño, sí cambia, Ujú. porque le estoy diciendo, emocionalmente lo que haces me está lastimando. Y si mi relación tiene mucho amor por mí, no va a querer Exacto. lastimarme emocionalmente. Lo que va a querer es cuidar mis emociones, porque ahí es donde Ujú. está el amor. El amor no daña, no engaña, no maltrata. El amor es te cuido, me cuidas. Ujú. Es un acto de compasión por el otro. Pero es la misma compasión que siento por mí. Exactamente, porque hay muchas personas que también creen que ese amor, entonces sacrifican su paz, su tranquilidad. Por entonces, ay no, yo lo amo, entonces yo le entrego todo de mí, pero entonces, ¿dónde estás tú? Ahí es cuando, digamos, se vuelve un poco tóxico, porque entonces vamos a rescatar, no, es que él tiene un problema de un ejemplo de drogas, entonces eso más que todo lo hacen las mujeres, se vuelven como las rescatadoras de la relación, entonces no, yo voy a darle todo mi amor para que él cambie, para que sane como todas esas heridas y entonces sacrifica uno su paz, su tranquilidad y todo por hacer que otra persona cambie cuando en realidad ni haciendo todo eso pasa. No pasa, eso se vuelve un desgaste. Mm, Y gente,
no lo hagan. Ay, O sea, sí, no no lo hagan. sacrifiquen. A no ser que yo le valgo eso a una mamá. Y se lo valgo porque el amor de Exacto. madre es muy poderoso y Sacrifica el amor de mucho. madre siempre quiere salvar a su hijo. Hasta allí lo valdría. Y hasta cierto punto también, Ajá, ¿cierto? Porque hay sí. que ver que hay que cuidar la salud mental de la Ujú. madre. Y de que somos mujeres antes de mamá. Totalmente. Entonces, no es nada sano. Realmente no es nada sano querer salvar a las demás personas. De hecho, en el campo de la transformación del ser, de ayudar, de acompañar a otros, siempre que voy a tener una sesión nueva con alguien, una terapia nueva con alguien, de una manera muy sutil, respetuosa y responsable, Ujú. soy de los que dices, si no sabes, yo te enseño. Ok. Si no lo entiendes, yo te lo explico. Pero si no quieres, no hay nada que yo pueda hacer por ti. Ujú. O sea, me puedo desgastar mi vida Ujú. dándote todas las herramientas, me puedo acabar tratando de enseñarte cómo ser mejor, tratando de enseñarte cómo superar esos traumas, tratando de enseñarte cómo abrazar el caos que hay dentro de ti. Pero Y solo sí. no lo vas a hacer. No lo vas a hacer. No te interesa. Todos necesitamos algo que se llama momentum de conciencia. El momentum de conciencia es donde decimos algo está fallando, necesito Cambiarlo. modificarlo. Todos necesitamos pasar por ahí. Mucha gente solo no vive estos momentum de conciencia. Ujú. Y cuando no los viven, no buscan la ayuda del terapeuta, no buscan la ayuda del amigo, no buscan la ayuda de una persona con conocimientos que los puedan ayudar, que les sirva para ese proceso. Por eso es tan importante entender cuando alguien quiere cambio, Ujú. o sea, ser abierto a realmente sí quiere un cambio, realmente sí quiere algo mejorar en su vida Exacto. y hasta donde yo puedo hacer. Porque es que hay personas o casos hasta donde los que yo no puedo avanzar más. Digo, ¿sabes qué? Te puedo acompañar hasta este punto. Pero cuando nosotros nos queremos volver el salvador, incluso, Ujú. es que pasa mucho en las relaciones. Queremos salvar la relación y no tenemos herramientas ni siquiera de cómo salvarnos a nosotros mismos. Y entonces intento salvar al otro y como es Ujú. como si yo veo que alguien se está ahogando, pero yo no sé nadar y me tiro igual a ayudar al Es que ya estamos literal. dos ahogándonos. Sí. Ya Ujú. dos nos estaríamos ahogando y ya le quedaría mucho más difícil al tercero intentar Exacto. salvarnos. Y si mucho, lo ahogamos también al tercero. Sí. Es muy complejo. Entonces, para este punto es muy importante uno entender que yo no puedo salvar a nadie. De hecho, si Ujú. nos vamos a la religión, a las creencias y demás, dice la salvación es individual. Traigámosla al estado emocional. Es individual. Las emociones son muy personales. Mm. Tenemos la misma pelea tú y yo como relación. Ok. La misma pelea. Y mientras a ti se te hizo un nudo en la cabeza y emocionalmente estás súper Ujú. exaltada, yo no, yo estoy tranquilo. Yo digo, ¿sabes qué? Son mis emociones y yo no me voy a desgastar aquí Sí. sulfurándome, que tiende a suceder mucho. Entonces imagínate intentarnos todo el tiempo salvar, pero Sí, los no, dos no no. vamos a llegar a sentir lo No. mismo. Cada uno debe hacerse responsable de cómo toma esas decisiones. Por ejemplo, y aparte que no es fácil ni siquiera tomar la decisión de ir al psicólogo, sino que a veces uno toma la decisión y va, y digamos, no siente como esa conexión con esa persona, con ese psicólogo, y la gente desiste. Y no vuelvo, ay, no, porque allá no me entendieron y no sé qué. O sea, tomar la decisión está bien, pero encontrar una persona con la que tú te sientas tranquilo o que digamos, profesionales que incluso solamente para nosotras las mujeres que hemos vivido violencia, entiendan como esos roles de género, como esa violencia de género. Entonces, no es que solo tomar la decisión, sino que aparte tienes que buscar la persona idónea, la persona con que te sientas bien y no desistir como que a la primera o a las dos o a la tercera, o sea, hasta donde te sientas cómodo, porque es como cuando tú vas al médico y digamos esa persona no dio con lo que tú tienes, vas a otra segunda opinión. Así mismo es como con la salud mental, no es que solo el hecho de ir, es encontrar la persona con que te sientas abierta o tranquila o que logres que esa persona te entienda. Yo creo mucho en las conexiones.
Creo en la energía En de la una manera energía. Total, yo extraordinaria, o sea, también. creo que somos más energía que cualquier otra cosa en este plano físico. Eh, Veámoslo de esta manera. Piensen en un carro, pónganle un color a ese carro Ujú, y váyanse por la calle, o sea, piénsenlo, deséenlo y pónganle un color. ujú, Y ustedes digan, este es el carro de mis sueños. Se van a dar cuenta que ustedes empiezan a ver ese carro. Empiezan a verlo de los colores azul, ujú, negro, rojo, de ujú. todos los colores, o tal vez de ese color que ustedes eligieron, y empieza a verlo y decir, ve, yo antes no veía tanto el carro. Antes no estaba tan clara en mi imagen cuál era el carro que quería y qué era lo que quería. Eso en lo que nosotros prestamos la atención, automáticamente el cerebro prende las alarmas y todo lo empieza a buscar en el entorno. Ujú. Quiere decir que empezamos a ver ese tipo de cosas. Ahora llevémoslo a la parte de buscar ayuda. Cuando nosotros empezamos a buscar ayuda, aparece una primera persona con la que no conectamos. Ujú. Por lo general las personas desisten. Esta vez no desista. Esta vez avance a la segunda persona que puede encontrar. Hasta que usted sienta que se conecta emocionalmente con esa persona que la puede ayudar, con ese profesional. Y ¿saben qué? Hay muchas terapias. Uno se puede dar cuenta que hay muchas terapias diferentes, muchas formas Ujú. distintas de recibir atención, muchas formas diferentes de sanar. Entonces, dese la oportunidad de no rendirse, de no desistir, sino de seguir buscando. Y haga en su imaginario, Ujú. yo creo mucho en el poder de la imaginación, porque cuando uno imagina, crea una ruta neurológica a eso que está imaginando. Por eso dicen que realmente el poder de los pensamientos, el poder de la mente, el poder es real. Exacto. Es real, es científico. Todo lo que nosotros imaginamos, nuestro cerebro empieza a crear una ruta en ese camino, en esa dirección. Y a veces encontrar a ese alguien con quien conectar no es fácil, pero estoy seguro que si insisten, se pueden encontrar con un tesoro impresionante. Porque ese alguien que tal vez sea la persona idónea para compartir esa situación, les va a ayudar a abrir tanto el panorama y a clarificar tanto que ustedes terminan empoderándose de lo que sienten, empoderándose de lo que piensan y viviéndolo y experimentándolo de una manera tan extraordinaria que terminan siendo la mejor versión de ustedes mismos. Y qué susto cuando uno se convierte en su mejor versión. Qué Sí, susto. porque susto. Porque creo que es donde todo le llega de una manera bonita a la vida. Y uno se empieza a sorprender. Uno se empieza a sorprender de todo lo que sí sucedía. En mi comunidad o en mi entorno, hace 4 años yo jamás pensé que iba a ser tan reconocido mi trabajo. Ok. Solo me ocupaba de ser, de dar, de entregar, de amar. Mi propósito de vida es abrazar, sanar, amar. O sea, Servir. siempre servir. De cualquier manera, siempre va a ser de cualquier forma en la que me sea posible hacerlo. Ser, abrazar, amar, servir es como todo lo que eh, recoge todo ese propósito de vida que tengo. Pero no me lo hubiese imaginado, no hubiese imaginado que realmente mi mensaje iba a llegar tan fuerte, mi mensaje iba a ser tan poderoso, mi mensaje iba a ser tan cargado de amor. Pero no me rendí cuando busqué la ayuda. Busqué muchas ayudas y Eh, tengo muchas personas que cuando me siento muy conflictuado con algo, porque todos estamos aprendiendo y experimentándonos en esta vida, levanto la mano y están ujú. allí listas y esperando para, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces digo, qué susto, pero qué susto bonito, Ok. porque te empiezas a encontrar con una cantidad de cosas y a descubrir una cantidad de cosas que antes no veías. Sí, bueno, yo quiero saber una cosita. O sea, es diferente la ausencia materna a la paterna. A ver, sí, definitivamente. Nuestra, nuestra parte o nuestro lado paterno es un lado que ayuda a sentirse seguros, a sentirse estables, a sentirse en un entorno de protección sano, vamos a ponerlo entre comillas, porque no siempre los papás Ujú. cumplen con su misión. Sí, o sea, que convivan, que hayan convivido con su mamá y su papá no significa que es que no tuvieron ausencia por parte de ellos. Total. Sin embargo,
el lazo de la mamá es muy poderoso, muy fuerte. Y de hecho, cuando una chica o un chico crecen sin esos lazos maternos, tienden a vivir unos conflictos muy distintos a los que nosotros, que por lo menos sabemos quién es papá y sabemos quién es mamá. No, yo sí crecí con ausencia materna. O Claro, sea, con ausencia materna completamente y ausencia paterna también. Solo que, o sea, yo vivía solo con mi papá, pero él era muy ausente. Él me dejaba a cargo de empleadas de servicio, pero la ausencia materna fue, sí, total. entonces estamos hablando con alguien que sintió la ausencia materna y el peso emocional que esto trae consigo y la necesidad que se crea también de a veces tener el referente de, bueno, ¿esto cómo se hace? Ujú. ¿Cómo es que funciona? ¿Cierto? Entonces, en los dos casos es conflictivo, pero los hijos generalmente nos aferramos emocionalmente mucho más a mamá, porque es el primer referente del lenguaje, es el primer referente de la transmisión de conocimientos, es el primer referente en una cantidad de cosas que suceden hasta los 1 o 2 años. Y como son ese primer referente, nosotros creamos un lazo muy fuerte con mamá, que no sucede con papá en esos primeros años, sin decir que no es importante. Papá es muy Sí, importante para el crecimiento porque yo crecí sin papá y yo sentí la necesidad de papá y sentí todo el caos que eso trajo a mi vida solo porque no tenía un referente de papá. ujú. Entonces, digamos que sí es diferente. Y digamos que los conflictos que se generan a partir de no estar mamá son complejos, porque es una cantidad de dudas Sí. que quedan ahí. Es una cantidad de información que no tengo. Y cuando veo la normalidad del mundo y es todos tienen mamá y bueno, ¿y dónde está la mía? ¿Cierto? Porque todos nacemos de una mujer. Es complejo. Se Sí, yo por empieza. ejemplo me acuerdo mucho, mucho y eso, ay, eso siempre me da como, ay, guayabo. Cuando, por ejemplo, yo en el colegio yo me metía a muchas cosas y estaba en un grupo de danza y el grupo de danza devenga mucho como los peinados. Yo me acuerdo que todas las niñas iban las mamás a peinarlas y la mía no. Ay, no. Y yo me tenía que peinar solita. Y digamos que eso me hacía como a que el día que yo tengo una hija, pues yo no voy a estar ausente nunca, porque no quiero que viva esto mismo. Y así pues infinitas cosas. Y también con papá, o sea, muchas veces mi papá siempre estaba pendiente como de que nunca me faltara nada económicamente y toda la cosa. Pero, por ejemplo, me metía a patinaje incluso. Y yo siempre veía a los padres de mis compañeras que iban a verlos patinando, pero mi papá nunca, nunca iba. Él solamente creía que por meterme allá o para que yo hiciera deporte y todas esas cosas, él creía que ahí estaba haciendo pues, su trabajo de papá, pero el acompañarme, el irme a dar ánimo, eso hacía como que un hueco en mí. Un Así. vacío que luego es muy difícil de llenar. Pero esto es sanar, Cami. Esto que estamos haciendo aquí nosotros dos, esta conversación que estamos teniendo y que seguramente todos se van a sentir muy identificados con mucho de lo que estamos hablando, es sanar. Todo esto es sanar. Está bien. Es imposible para nosotros cuando somos niños controlar que papá esté o que mamá esté. Gestionarlo es muy complejo y no lo podemos hacer. Realmente somos niños sin las herramientas para poder hacerlos. Pero todo eso que tú sentiste es justo lo que tú le evitas sentir a tu hija. Es como si todo ese amor que tú no tuviste, tú quisieras Mm, entregarlo. Y es bonito cuando se vuelve de esa manera. Es bonito cuando todo lo que no tuve es lo que quiero compartir con los míos. Porque lo necesitaste. Y lo necesitaste tanto que dices, no quiero que alguien mm. más lo llegue a necesitar. Y es una forma bonita de transformar todo ese dolor, transformar todo eso que yo necesité en lo que puedo ser ahora, en lo que puedo entregar ahora. Exacto. Porque muchos en tu lugar, muchas personas
viven eso y hacen es una transferencia. Lo viví, lo transfiero. Exacto. Nosotros no. Nosotros lo vivimos, lo experimentamos, lo sentimos, lo modificamos y transferimos de una forma distinta. Y creo que un día vas a mirar todo eso que hoy miras con sentimiento, porque uno cuando mira el pasado y ve todo eso lo ve con mucho sentimiento. Un día cada que vayas llenando todos esos vacíos los vas a mirar con amor y vas a decir, tal vez lo necesitaba, tal vez yo no podía controlar el que no estuvieran. Mamá o papá son dos personas que también nacieron, tuvieron un papá, una mamá que creó unas heridas consciente o inconscientemente en ellos y que simplemente actuaron de la manera en la que sabían actuar. Exacto, o sea, yo con esto no, pues tampoco de, ay, no, mi papá lo odio, no, yo amo a mi papá donde quiera que esté. Y, y toda la cosa, pero es como que, o sea, también dejemos como de blindarnos y no permitirnos como sentir todo eso que tenemos, o sea, el llorarlo, el compartirlo, o sea, la gente o las personas le tenemos mucho miedo a expresar nuestras emociones y llorar delante de la otra persona porque se nos enseñó que es que tenemos que ser fuertes siempre o que tenemos que, no podemos como quejarnos de la situación, no, o sea, nuestros papás digamos que también crearon o crecieron con vacíos, con algunas carencias. Yo conozco mucho la historia de mi papá y él me hablaba y lloraba de muchas cosas que le pasaron en su niñez y que también a sus 50 a sus 48 años lloraba todavía de cosas que le habían pasado de niño de 10 12 años, lloraba. Y, se trata de eso, como que mostrar esa vulnerabilidad y tampoco estar culpando, digamos, a los papás, simplemente como sanarlo, Sentirlo, sanarlo. sentirlo, simplemente como apropiarte de eso y ya soltar. A nosotros nos enseñaron que llorar era malo. Y Era de de hecho con los hombres era vulnerabilidad. todavía más duro. Ay, sí. Era vulnerable, era malo. Soltar es una forma... Nos rodearon. Llorar, Cami, es una forma de soltar muy bonita. Porque es una forma de descomprimir toda la emoción que siento. Nosotros es como si guardáramos las emociones de a poquito, de a poquito, de a poquito. Como llenando un vasito de agua. Sí, hasta que se van comprimiendo. Y llorar es la forma de descomprimirse, descomprimir todo eso que guardamos. A veces entonces tú me pellizcas y estoy llorando, pero no estoy llorando porque me pellizcaste, estoy llorando porque hay una cantidad de información Sí. reprimida que solo la puerta que lo abrió fue cuando empezamos a conversar. Hablamos de muchas cosas y mira que solo una puertica así de pequeña se abrió y el llanto empezó lo suyo. Pero llorar es una forma bonita de sanar y sí lo necesitamos, o sea, sí lo necesitamos. Lo que pasa es que nosotros creemos que si nos ponemos a llorar nos vamos a quedar en la emoción mucho rato y resulta que no. No, ya me estoy riendo. Uno llora, uno llora cuando a mí me tocó sanar, había tanta información comprimida que yo sí lloraba. Todos los días. Yo lloraba todos los días y lloraba a toda hora y por todo lloraba y todo me hacía. Pero que sepan que es un proceso que es hasta que ha sanado lo suficiente. Ya uno llora, bota sus 3 lagrimitas y vuelve Claro. y cambia o gestiona la emoción. Le tenemos miedo a quedarnos ahí en la emoción del llorar y no me va a quedar triste todo el día. Uno tiene que sentir Yo todo. creo que incluso cuando uno llora y desahoga, cuando termina, uno ya como que, o sea, quitó algo. Por ejemplo, yo te conté la otra vez eso, pero es muy chistoso, se lo voy a contar. Es muy chistoso. Ese día yo tenía rabia, estaba cargada por otras cosas. Y tenía rabia por otras cosas. Y mi hija hace rato le estaba llamando la atención. Ella se estaba metiendo ella estaba en el baño y yo, hija, salte, hija, salte, hija, salte. Ella no hacía caso, ella ignoraba y yo ya tenía rabia por otra cosa.
Yo sabía que iba a explotar. Entonces yo sabía que iba a explotar y me di cuenta de eso. Cuando Amelia, en vez de salir, lo que hizo fue meter la mano a la taza del inodoro. Y yo, para no gritarle y pegarle, me fui corriendo. Yo me fui corriendo. Y ahí sí salió ella detrás de mí como que... Y ella me miró como que yo... Como que le pasó a mi mamá. Porque salí Ella, porque es que corre. Y yo salí corriendo y ya después yo era cagada de la risa, ya luego le transmití incluso a ella risa y ella empezó a reírse también. Ay no, fue muy charro, pero fue como la forma de evitar pegarle y evitar gritarla porque no me había hecho caso, porque eso no era la razón, esa no era la razón por la cual yo le iba a pegar, sino por las otras razones que había tenido rabia. Que ya tenías ahí Exacto, acumuladas. entonces a eso quiero llegar. Muchas veces no le gritamos o no le tenemos paciencia a nuestros hijos, no es por el acto que hicieron ahí, sino porque tenemos mucha carga, muchas otras cosas. Entonces, como de gestionar y darnos cuenta qué es lo que nos tiene así al borde. Cami, para ir cerrando este espacio Sí. incluso, es súper importante, volvamos al inicio. Ok. Necesitamos ser conscientes de qué fue lo que sucedió, ¿Qué pasó? qué fue lo que pasó y hasta qué punto eso que pasó me hizo daño, hasta qué punto esas emociones se volvieron unas emociones reprimidas, hasta qué punto soporté tanto, hasta qué punto aguanté, para poder reflexionar sobre, listo, ahora cómo lo voy a Ujú. resolver, cómo voy a encontrar la salida. Lo que decíamos es, en nuestra conversación no se puede ayudar a nadie que no quiera la Ujú. ayuda, pero si usted que nos está escuchando quiere la ayuda, la necesita y de verdad dice, yo necesito modificar cosas en mi vida y cosas que quiero cambiar, hay una versión nueva de mí que quiero que los demás Ujú. conozcan, levante la mano y empiece a imaginarse qué tipo de persona quisiera usted que le ayudara, cómo sería ese Ujú. profesional idóneo, porque le aseguro que va a suceder. Es como cuando Instagram ve que uno sigue una Ujú. página específica o sigue algo y empieza a mandarle personas Ajá. en relación a eso. El universo también hace lo mismo. Lo único que uno necesita es confiar y creer que de verdad eso va a suceder, sin miedo, con toda la convicción de sanar, de abrazar todo lo que Exacto. es, todo lo que siente en este momento para poder avanzar y evolucionar. Y sin miedo a que te juzguen, porque ese también es como el detonante que hace que mucha gente no busque ayuda por miedo a contar sus cosas o a que juzguen su pasado. Bueno, yo para finalizar les quiero dejar como una especie de pregunta reflexión. Es decir, como les voy a hacer una pregunta a todos los que son padres y ustedes me la responden, si quieren se la responden en su interior o si quieren me la responden también en los comentarios que yo voy a estar leyendo todo. Dime algo que tú eres que no quisieras que tu hijo o hija sea. Piénsalo, interiorízalo y si quieres me lo comentas o si no, pues te haces tu autorrespuesta. Entonces, nada, pues gracias por el espacio. ¿Y vas a decir algo respecto a eso? Les voy a dejar otra tarea. Les Ya voy a vamos a dejar los mismos. otra tarea muy interesante. Yo quiero que tomen su teléfono. Todos, yo creo, si todos estamos escuchando esto, todos Ok, tenemos teléfono. ok. Luego de que terminemos este espacio, estén en un lugar seguro también, obviamente, se sientan tranquilos y confiados o tranquilas y confiadas. Tomen su teléfono, pónganlo en modo grabación y mándenle un mensaje a ese ustedes o a esa ustedes de cualquier edad, ya sea de los 18, de los 20, de los 30, de los 40, de los 10, algo que ustedes le quisieran decir, algo que ustedes tal vez hubieran hecho mejor, o algo, o un momento tal vez en el que ustedes no fueron tan compasivos con ustedes mismos o con ustedes mismas. Mándense ese mensaje. A veces mandarle el mensaje a mis 18 años es Mm. decirle perdón, porque fui muy duro contigo y tal vez no necesitaba hacerlo tanto. También mándenle un mensaje de, no sé, como
no pensé que fuéramos a llegar hasta aquí, a lograr todo lo que hemos logrado. Y si ven que necesitan lograr algo mejor, mándenle un mensaje a ese ustedes del futuro o esa a ustedes del futuro. Mándense mensajes, conversen con ustedes, tengan una relación con ustedes mismos, con ustedes mismas. Eso sana, eso alivia, eso es abrazarse. Sanar te cambia la vida. Total. Bueno, no, ay, Freddy, gracias por tu espacio. Yo sé que es muy difícil, mantienes muy ocupado, pero gracias por abrirnos el espaciecito en tu agenda para que nos contaras y pues nos como abrieras un poco la mente y compartieras todo tu conocimiento. Te agradezco mucho. Un honor para mí, Cami. Cuando me invitaste, sabía que iba a vivir un sueño contigo. Ay, Y me siento honrado de hacerlo, me siento honrado de esta conversación, de compartir contigo y con todos los que están escuchando en este momento. Ay. Ha sido un momento extraordinario para mí. Gracias. Bueno, gracias a todos también los que llegaron hasta aquí, hasta este punto. Cuenten, ya saben que tienen 2 tareitas. Nos cuentan en los comentarios o si quieren lo resuelven interiormente, no hay problema. Nos vemos en el siguiente episodio de Libero mis pensamientos, el podcast. Chao. Ay, por fin. ¡Bravo!